Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar brevemente de un movimiento que tuvo una influencia enorme, especialmente a posteriori, es decir, duró muy poquito tiempo, tuvo básicamente, podríamos decir, dos camadas, o sea, dos como generaciones de este movimiento en la pintura, sobre todo en la pintura, pero vamos a ver que hay aspectos sobre todo en la arquitectura, en la industria de los pequeños mobiliarios para la casa. La poesía ejerce una inmensa influencia. Eh, pero bueno, es considerado un movimiento pictórico. Y nos estamos refiriendo a la hermandad pre-rafaelista. Y es muy importante empezar diciendo que se han puesto un nombre con una mecánica, una modalidad, digamos, para la nomenclatura, para la terminología bastante insólita, porque si nosotros hablamos de los presocráticos, sabemos que son aquellos filósofos que estuvieron antes de Sócrates, ¿no? Y si Lacan quiere hacer un retorno a Freud, no dice somos los precognitivistas, ¿eh? Y si Kichilov quiere republicar ese libro que publicó en Londres, volvamos a Keynes, ¿no? Pre este, escuela austríaca. ¿Qué quieren los prerrafaelistas con ese nombre? Bueno, es un movimiento de reacción, es decir, es una vanguardia retrógrada en algún sentido, como en realidad vamos a ver que siempre las verdaderas lo son, es decir, la típica primera actitud romántica, es decir, voy a decir algo nuevo, voy a empezar de cero con una forma original, ¿no? Voy a hacer el origen. Y luego descubre que todo ya fue dicho, que nada envejece más rápido, nada tiene la efervescencia, digamos, del petardo, nada es finalmente más, nada caduca, nada tiene mayor, eh, sí, obsolescencia prevista que una moda, ¿no? En cambio, si uno recupera una antigua tradición del pasado, puede decir algo a la luz de la nueva época más fresco. Entonces, como el pasado de todas maneras, al pasado lo estamos reinventando, resemantizando, poniéndole nuestras cosas inevitablemente, nunca vemos el pasado tal como fue. Nosotros vemos en la Puerta de Palos las carabelas de Colón y decimos cáscara de nuez. Para Colón era el Apolo 11. Bueno, el pasado entonces, pensemos en Winkelmann, el padre de la arqueología, que inventó un pasado buenísimo, ¿no? Donde los griegos eran escultores no realistas y por eso las estatuas eran blancas. Y entonces el Capitolio de Norteamérica es blanco. Ahora, los griegos se la pasaban pintando lleno de colores muy vívidos, solo que es una pintura de mierda de la época que se fue despintando. Entonces, tomando en cuenta esta atribución de un pasado que de todas maneras nunca existió así, pero que nos sirve para proyectar una renovación, el prerrafaelismo rescata el Quinquecento, Frangélico, Giotto. Son movimientos, ustedes está bien, no entienden un choto de lo que digo, pero básicamente ellos reniegan de la pintura renacentista, del manierismo, del simbolismo, de todo el aspecto como concentrado un poco deshumanizadamente en lo religioso, pero de una manera que consideran falsa. Entonces reniegan también de Miguel Ángel, entre otras cosas. O sea, no solo Rafael les parece que llevó el camino del arte a una cosa horrible. El propio Miguel Ángel es un espelafustán, un mequetrefe, un pastenaca. Así que se imaginarán, la persona capaz de rechazar a Miguel Ángel es capaz de escuchar elegante, ¿no? Pero ellos hacen todo un movimiento nuevo, con una gran valoración de lo que ellos llaman gótico, olvidando lo que significaba gótico en la época gótica, bizantino, olvidando que bizantino quiere decir estúpido, en la discusión al pedo, hacen toda una reivindicación que tiene mucho que ver un poco con el nacionalismo inglés.
porque también si uno piensa que yo Claudio, bueno, es buenísimo, o sea, Sansuetonio, qué sé yo, pero también Robert Graves está interesado en Adriano porque Adriano estuvo interesado en Bretaña. Perdón, Adriano es, al contrario, Adriano le interesa más el George Sener, porque era galo. O sea, no nos interesa Roma, salimos, digamos, de este provincianismo de somos meros franceses, pero te buscas el emperador que más tuvo que ver con Francia. Y aquí se busca el emperador que más tuvo que ver con Inglaterra. Este, toda esta reivindicación de la Edad Media, de la Edad Oscura, se ha llamado, que hacen los prerrafaelistas, eh, es interesante. Es un movimiento en cierto sentido puritánico, que quiere volver a la pureza que perdimos con Rafael, pero es muy ecléctico. Porque, bueno, en principio, en lo que todos consisten en rechazar al nuevo director de la Royal Academy, se burlan de él con un muy buen juego de palabras intraducible, y se ponen a hacer un movimiento que es secreto, una sociedad, una cofradía, donde pintan en secreto, todos quieren firmar con unas iniciales misteriosas, y bueno, es una idea también que es un movimiento de una militancia, un misticismo, no es solo, bueno, vamos a pintar distinto, es toda una apuesta que podríamos comparar al iluminismo en cierto sentido, porque es una reacción en contra de toda la corriente que viene. Claro que el iluminismo, a su vez, no es la mejor comparación posible, porque el iluminismo es un movimiento, bueno, en favor de la razón, pero también en favor de la razón técnica, y se ha visto como algo deshumanizado, y todo el romanticismo reacciona contra ella. Esta es más bien una reacción como del romanticismo, ¿no? Es una reacción en contra de la revolución industrial. John Ruskin, que es un prominente crítico literario, es el gran padrino, el gran mecenas, el gran apadrinador. No es el miembro fundador, eh, son tres los que se reúnen en una casa, no son los más conocidos. El más conocido, el nombre más sobresaliente de todos es Dante Gabriel Rossetti, que hubiera preferido ser poeta y que Borges valoraba mucho como poeta, pero no había triunfado como poeta. Sus poesías eran, en ese momento pensemos que están poetas de la talla de Keats, Shelley, Wordsworth, Tennyson. Entonces, la obra de Dante Gabriel Rossetti como poeta pasa muy desapercibida. Y es extraño que no se haya considerado pintor porque pintaba realmente muy bien. Bueno, me dijeron que es el pintor. Bueno, sí pinta. Él, hay muchos rasgos que comparten en cuanto a técnica los prerrafaelistas. Todos ellos, a pesar de reivindicar las pinturas de la Edad Media, pintan a los lienzos, le hacen un tratamiento especialmente de blanco para que los colores resalten más. Entonces, googleen ahora los famosos cuadros prerrafaelistas y van a encontrarse con que hay muchas cosas que han ejercido, su sombra, digamos, se extiende hasta ahora, su luz más bien diríamos, porque ellos han querido también sociabilizar el arte, o sea, eran realmente, estaban a favor en ese momento no existía el Partido Laborista, pero eran socialistas. Entonces, por ejemplo, John Morris eh, diseñó papeles de envoltura para regalo, además de vitros, sillas, edificios. Un poco podemos compararlo al Bauhaus en el sentido de traer el arte a las funciones de la vida cotidiana, y en ese mismo sentido, en esa misma traspolación, de bajar a la tierra, de serle útil al hombre acá, común, digamos, que está en la arena, hace, por ejemplo, un cuadro, uno de los fundadores, que se llama La Sagrada Familia, que es la Sagrada Familia, la Virgen María, el Niño Jesús, en una carpintería en Irlanda. A esta muestra donde aparece este cuadro va nada menos que el gran escritor Charles Dickens. Y es Charles Dickens quien termina de cimentar la fama
y lanzarlos al estrellato, pero al oponerse. Tal como los impresionistas, digamos, recibieron una objeción que incluso da su nombre, ¿no? Con ¿qué es esta impresión, no? Entonces, Charles Dickens tiene un artículo que yo pude recuperar en su totalidad y que yo incluso me tomé el trabajo de traducir. El tema es que lo puse en Facebook con un cuadro prerrafaelista que no tienen desnudas, una famoso cuadro de una mujer nadando, haciendo como la plancha junto a la naturaleza, con ese cabello largo, bien, bien resaltado. El cabello significa la sensualidad. Bueno, Facebook me censuró ahora por 30 días porque aparentemente es un desnudo. Trato de explicarle al robot que es un acto artístico, que no es un desnudo tampoco. Pero bueno, no, por ese motivo quiero decir, no puedo ahora pasarles el link donde ver el artículo extenso de Charles Dickens, pero tirándole completamente barro, por así decirlo, a este nuevo movimiento. Como el robot tardó en detectar esto, hubo gente que llegó a reaccionar, le encantó, pero yo también lo releí y me di cuenta que cometió un error. Dickens estaba fuertemente movido por la bronca, pero él utiliza entonces el sarcasmo primero desde un lado y después desde otro, y eso le quita un poco de fuerza. Es decir, por un lado dice, bueno, como yo ahora soy también pre-rafaelista y odio a Rafael, es hijo de puta de Rafael, y estoy con el nuevo movimiento, hace todo un sarcasmo ridiculizando, digamos, haciendo una reducción al absurdo de esta hermandad. Pero luego, por otro lado, como espectador, finge exageradamente estar muy ofendido. Entonces es como que carga las tintas de los dos lados y un poco confunde. Lo que más se recuerda, lo que todos citan de él es, bueno, que este esperpento, este bagallo, este aborto de la naturaleza que tiene una postura del cuello que no cree que ni siquiera un engendro en una taberna perdida sea así, que en cualquier tugurio francés parecería un monstruo de fealdad. Es la Virgen María, nuestra... Bueno, en fin, él logra el efecto Streisand. Barbra Streisand, como ustedes saben, se sintió muy indignada de que un fotógrafo sacara una foto de su nueva mansión. Dice, es mi intimidad, no tiene por qué andar un día husmeando, metiendo sus narices, y le voy a hacer juicio. Entonces salen todos los diarios, no quiero que vuelvan a mencionar mi gran mansión nueva que me la compré con mi plata, no tienen por qué meterse, estoy en pleno derecho. Y ahí todos nos enteramos que se había comprado una nueva mansión Barbra Streisand, porque lo que ponía ese fotógrafo en su blog ignoto no pasó a mayores. Entonces esa ironía trágica de querer evitar algo y lograrlo, bueno, Dickens quiso que se termine el movimiento prerrafaelista, incluso al final logra una muy buena ironía diciendo que no solo va a venir el movimiento prerrafaelista, va a venir el movimiento pre-Harvey, entonces se opone a la circulación de la sangre, el movimiento pre-Gutenberg, entonces bueno, por eso está todo manuscrito, los folletos para el hotel, todo manuscrito, porque están en contra de la impresión, ¿no? Que es algo que nos trae mucho atraso, mucha deshumanización, pero a su vez se opusieron contra el prealfabetismo, que a su vez considera, como consideraba Sócrates, que el alfabeto destruye la posibilidad de pensar, es como la televisión. Entonces, bueno, simplemente son unos gruñidos. En fin, creo que es muy divertido. Por supuesto, él ignora completamente lo que realmente hace el prerrafaelismo, que reivindica muchísimo a Shakespeare. Entonces hay esta mujer que está tirada ahí no es otra que Ofelia. Busquen el cuadro Ofelia de Hamlet. Toman, bueno, muchos motivos, por supuesto también, sobre todo del helenismo clásico de Grecia. Tiene una gran belleza. Me parece que vale mucho la pena que ustedes googleen un poquito. Dante Rossetti es uno de sus sí, más campanudos, más publicitados. Eh,
no sé por qué me obsesiono con decir la palabra que se me ocurre, epítomes. No sé qué epítome toca tener, si podemos decir cualquier otra palabra. Bueno, eh, pero bueno, tenemos allí a muy grandes maestros de la pintura. Es lo mismo que reconoce el propio Darwin, dice. Está acá, parece que a Jesucristo, que es un nene judío, pelirrojo, lloricón, le dieron con un martillazo en el dedo. Pero qué bien dibujada la viruta de la carpintería, ¿eh? Qué bien, sí. No, qué maestría. Porque después de todo hay que saber llamar la atención con un bien dibujado chancho de 4 patas y no hacer uno de 5. Entonces se burla también del realismo, pero reconoce que son muy buenos pintores. Em, bueno, se me está terminando los 15 minutitos que teníamos. Se me pasó el cuarto de hora. Todas las chicas me lo dicen.